Szczęsny y Rafinha convierten lo que podía haber sido una noche desastrosa para el Barça en Europa en una noche en la que destacar el crecimiento con respecto a la temporada anterior. Vamos a repasar y analizar todos los detalles que nos ha dejado este encuentro de ida de los octavos de final de la Champions 24-25. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El FC Barcelona acaba de ganar en el Estadio da Luz de Benfica en Portugal en el encuentro de ida de los octavos de final de esta Champions League 2024-2025. Ha vencido al Benfica por 0-1 con el tanto de Rafinha y con una actuación portentosa de un Szczęsny que ha hecho 8 paradas, 2 de ellas de máximo nivel, de muchísimo mérito, frente a un Benfica que no fue capaz de aprovechar la ventaja numérica que ha tenido desde el minuto 20 de partido, cuando el FC Barcelona se quedó con un futbolista menos por la expulsión de Pau Cubarsí. Y el conjunto portugués no solo no ha sido capaz de aprovechar jugar durante más de 70 minutos con un futbolista menos, sino que además el FC Barcelona se ha terminado llevando un triunfo muy importante en una noche que podría parecer, ¿no?, en ese minuto 20 que podía ser desastrosa para un FC Barcelona, en el que para mí en ese momento la situación era que incluso podía haber llegado a firmar el 1-0, porque el Benfica lo tenía las cosas muy de cara. La situación en el encuentro estaba muy de cara como para soñar incluso con haber podido marcar una diferencia tan importante en el día de hoy con ese con ese soñado 2-0, como para que el FC Barcelona en el encuentro de vuelta en Montjuic no hubiese podido darle la vuelta. El Benfica tuvo la situación perfecta y el Barça la afrontó a diferencia de lo que ocurría la temporada pasada, donde hay que recordar que en los cuartos de final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain se quedó cuando iba también, por delante en la eliminatoria, se quedó con un futbolista menos por la expulsión de Ronald Araujo, y el conjunto entonces entrenado por Xavi, fue un auténtico manojo de nervios, no fue capaz en ningún momento de dar sensación de solidez, no fue contundente, recibió muchísimas ocasiones hasta que terminó recibiendo esos tantos del conjunto parisino que metieron a los de Luis Enrique en semifinales y que dejaron al FC Barcelona con cara de tonto. Hoy esta victoria tan importante del Barça, sobre todo con esa enorme actuación de Szczęsny, que lo ha parado absolutamente todo, que ha frustrado una y otra vez a los atacantes de un Benfica que no han dejado de intentarlo, que con mayor o menor lucidez no han dejado de convertir el partido en lo que debía ser, ¿no? Un asedio constante frente a la portería de un FC Barcelona que hoy, por el triunfo que ha logrado, por cómo ha resistido, por lo juntito que ha estado defendiéndose, por lo compacto que ha estado a partir de ese minuto 20, ha demostrado ser un equipo muy diferente al que hace prácticamente un año enfrentó esa misma situación de inferioridad numérica contra el Paris Saint-Germain, jugando como local. Esta es una victoria que refuerza al FC Barcelona y que nos permite volver a compararlo con el de la temporada pasada, donde era un equipo que no trabajaba como un equipo, sinceramente, que no luchaba junto, que no tenía esa solidez, esa capacidad de ser compacto. Hoy el FC Barcelona lo ha sido, y apoyado en un Szczęsny espectacular y por esa determinación en la mejor en la mejor temporada de su carrera para Rafinha, el Barça se lleva un resultado maravilloso para el encuentro de vuelta, que a todos nos hace pensar, obviamente, que va a poder pasar, que va a poder estar en unos cuartos de final donde veremos a qué rival se puede enfrentar. Hoy el Barça ha dado un golpe sobre la mesa, apoyado en esa capacidad de un Szczęsny que hoy se ha reivindicado con esas 8 paradas, 2 de ellas de muchísimo nivel, y que ha demostrado que la confianza que le dio Hans-Dieter Flick la merecía, está respondiendo de maravilla, y el Barça, con el polaco en su portería, ha pasado de tener una debilidad en la meta a tener un futbolista que incluso en una eliminatoria de Champions League es capaz de marcar las diferencias, como lo ha hecho el bueno de Szczęsny en el día de hoy, en un encuentro en el que obviamente el lado más positivo tiene que ser el FC Barcelona y el lado más negativo tiene que ser un Benfica que se había encontrado gracias a las acciones sobre todo de Pavlidis con una superioridad numérica que, como os decía al principio del vídeo, le hacían incluso poder soñar
con dar un golpe sobre la mesa muy importante en el resultado en este encuentro de ida y ponerle las cosas muy difíciles al FC Barcelona de cara al partido de vuelta. La realidad es que el conjunto portugués, salvo pues en el tramo de inicio de la segunda parte, ha atacado mal, pese a estar con un futbolista menos, ha tenido algunos acercamientos como ese de Aktürkoğlu justo antes del descanso, que han podido obviamente darles ese 1-0 que podía haberles permitido tener tranquilidad, paciencia, más calma con el balón para atacar mejor, pero lo realmente importante es que el conjunto portugués, pues no ha podido frente a Szczęsny, porque ha tenido los acercamientos suficientes, algunas con más claridad, otras con menos, para batir al guardameta polaco, y no ha podido con él, y ahí obviamente se ha demostrado la falta de calidad, ¿no? La falta de capacidad para marcar diferencias en una noche tan importante como era hoy para tanto Fútbol Club Barcelona como para el Benfica. El Barça demuestra su crecimiento con respecto a la temporada pasada, haciendo o mostrando una versión muy diferente en una situación muy parecida, jugando con un futbolista menos en una eliminatoria de Champions. Este es para mí la gran reflexión que nos deja el día de hoy, en un partido en el que obviamente también hay que hablar, ¿no?, de la actuación de un Pau Cubarsí, que obviamente ha recibido su primera expulsión como jugador del primer equipo del Barça, 18 años para él. Un dato muy curioso, ¿no?, que hemos visto de Mr. Chip, y es que el Barça no había recibido expulsiones creo que desde hacía muchísimo tiempo en Champions League, y las tres se han juntado en menos de 11 meses, ¿no? Araujo contra el Paris Saint-Germain, Eric García contra el Mónaco, y en el día de hoy Pau Cubarsí frente al Benfica, ¿no? Por lo tanto, eso nos permite ver que lo que está ocurriendo en la defensa del Barça no es habitual, y no ha sido habitual a lo largo de muchísimos años, ¿no? Tener que alinear a jugadores tan poco experimentados, que han estado tan pocas veces en este tipo de situaciones, y eso al final te lleva a cometer errores como los que hemos visto hoy por parte de un Pau Cubarsí, que al final su equipo ha sabido solventar, pero también hay que decirlo, ha sabido solventarlo frente a un equipo del nivel del Benfica, frente a un equipo de un nivel más alto. Todos los tenemos en la cabeza el tipo de equipo al que me refiero. Obviamente esta situación te puede costar no solo el partido, sino incluso te resta muchísimas opciones de poder estar en la siguiente eliminatoria. En un encuentro en el que todos preveíamos, ¿no?, intercambio de golpes, ocasiones para ambos equipos, y la verdad es que los primeros 20 minutos han sido así, ¿no?, con un Benfica que no se ha adaptado, que ha salido con todo, que no ha querido resguardarse, 4-2-3-1, con extremos abiertos, como siempre, un centro del campo, ¿no?, que iba a intentar frenar al del Fútbol Club Barcelona, presionándole arriba, haciendo también, esa especie de intento de bloque medio que a mí no me ha gustado por parte del conjunto portugués, porque tanto Pedri como Frenkie de Jong han estado demasiado cómodos en algunas situaciones frente al Fútbol Club Barcelona, en el que lo más llamativo era la titularidad de Frenkie de Jong por delante de Casado, para mí con lógica, porque obviamente el Benfica es un equipo que te iba a obligar a defender con más espacios, y ahí Frenkie de Jong es mejor jugador que Casado, y además el holandés también es un futbolista más capacitado para o bien romper líneas de conducción o tener algo más de creatividad con el balón, algo en lo que yo creo que Casado no es tan bueno, y que necesita mucho de Pedri, ¿no?, en esa labor creativa, y el holandés necesita menos. Dani Olmo entraba en la media punta teniendo continuidad después de sus buenas actuaciones. Ya en el minuto 1, después de una recuperación en campo rival, cerquita del córner, Aktürkoğlu probaba a Szczęsny, y el polaco demostraba que hoy era una noche muy especial para él. Yo creo que es su mejor partido, obviamente con la camiseta del Barça. Esto es una obviedad, pero había que hacerlo, ¿no? Tenía que responder, y el Barça ha pasado de generar, como os decía antes, de generar dudas en su portería, a tener un guardameta que es capaz de marcar diferencias en una eliminatoria de Champions, ¿no? Esto es tremendo, con un futbolista que hace apenas no tantos meses estaba retirado, ¿no?, ya del fútbol profesional. El Barça fue capaz de convencerlo, y la realidad es que el Benfica no ha dejado de atacar la portería de un Fútbol Club Barcelona que no ha podido tener control, que veía cómo no era capaz de superar la presión del Benfica. Cuando lo lograba, es cierto que encontraba mucho espacio a la espalda, y así han llegado, ¿no?, también esas ocasiones de un Fútbol Club Barcelona que en las botas primero de Dani Olmo, después de Lewandowski, y para terminar de Lamine
Yamal en el minuto 12 ha tenido una triple acción clarísima, rematando hasta 3 veces en el área pequeña y sin poder superar a un Trubin que, al igual que había hecho Szczęsny, bueno, pues comenzaba la noche a un nivel absolutamente brutal, ¿no? Un partido descontrolado, un partido en el que ninguno de los dos era capaz de dominar, en el que ninguno de los dos era capaz de ser superior, en el que costaba, ¿no? Costaba a ambos equipos en definitiva controlar lo que estaba sucediendo con los atacantes del conjunto rival, ese intercambio, ¿no? de golpes, ese partido abierto, con el Benfica siendo muy vertical para intentar atacar esa línea adelantada del FC Barcelona, han permitido, ¿no? Para mí, que en esos primeros 20 minutos veamos que el conjunto portugués estaba un puntito por encima, que se estaba jugando un poquito más lo que le venía al conjunto de Bruno Lage que en vez de lo que le convenía al conjunto de Hans-Dieter Flick. Y para mí esa es la clave que explica, ¿no? por qué ha llegado esa acción de Pau Cubarsí, con Pavlidis recibiendo entre Íñigo Martínez y Cubarsí, con ambos dando un paso hacia adelante para intentar dejar en fuera de juego a los jugadores que se podían desmarcar, pero olvidándose, ¿no? De que lo más importante que hay que defender es el jugador que tiene el balón, es el más peligroso, ¿no? Y el griego lo ha leído de maravilla, ha hecho un autopase digno del mejor Alexandre Pato en una acción que hay que recordar que, bueno, pues el brasileño hizo también hace bastantes temporadas ya en Champions contra el FC Barcelona, una acción parecida, algo parecida, en la que se colaba por el centro de la defensa del Barça y batía a Víctor Valdés. En esta ocasión Pau Cubarsí le seguía la carrera, el griego metía con muchísima astucia, con muchísima inteligencia el cuerpo, y el canterano del Barça, bueno, pues que caía en la trampa, intentaba quitarle el balón tirándose al suelo, no tocaba el esférico y terminaba expulsado, para mí con un criterio perfecto, sin duda, para el colegiado alemán, que bueno, pues provocaba que el Barça se quedase en el minuto 21 con un futbolista menos y que viese cómo, bueno, pues había un escenario, ¿no? Después de esa inferioridad numérica que tenía que afrontar durante más de 70 minutos, había un escenario que era posible, ¿no? Y es que el Benfica marcase diferencias tan importantes en la eliminatoria en el día de hoy, con esta superioridad, que incluso, bueno, pues en la clasificación del Barça pudiese peligrar. La realidad es que el Benfica, bueno, pues no ha tenido la capacidad de entender lo que necesitaba el partido frente al FC Barcelona, que se ha cerrado muy bien, que Flick ha cambiado a Dani Olmo y ha optado por meter a Ronald Araujo, con el Barça demostrando de nuevo, como ya vimos en esa final de la Supercopa de España frente al Real Madrid, donde tuvo que afrontar también una buena cantidad de minutos con un jugador menos, el Barça afrontando con seriedad, compacto, líneas juntitas, bueno, pues una situación complicada frente a un Benfica que quería ser vertical, que no movía el balón de un lado a otro, que no lograba ser profundo, que no proyectaba sus laterales, que no estaba atacando sobre todo ese lado derecho de la defensa del Barça, donde obviamente Lamine, bueno, pues no es un jugador que te vaya a dar grandes esfuerzos, que estaba colocado en línea en esa línea por delante de los defensas que formaban con 4, con Pedri, con Frenkie y con Rafinha en izquierda, pero bueno, pues más allá de colocarse en esa posición, Lamine no te va a seguir al lateral rival si se incorpora hasta línea de fondo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que el Benfica no ha tenido la paciencia, no ha tenido la claridad de ideas como para entender lo que le demandaba el encuentro en ese momento, y pese a ello ha terminado generando una acción muy muy clara de gol en el minuto 43, cuando el bueno de Aktürkoğlu, aprovechando que Barreiro se ha anticipado a Íñigo Martínez en el área, en la prolongación al segundo palo, y Aktürkoğlu le ganaba la espalda a Balde, y Szczęsny, bueno, pues ha terminado completando su segunda parada enorme de la noche, anticipándose, leyendo muy bien, achicando el espacio e impidiendo que el turco pudiese prácticamente a bocajarro marcar el 1-0 del encuentro, que podía haber hecho tambalearse al conjunto de Flick y que podía haber, bueno, pues hecho que apareciesen los fantasmas después de lo que ocurrió la temporada pasada, ¿no? Con esa remontada también con un futbolista más del Paris Saint-Germain en campo del Barça, con esa expulsión de Ronald Araujo. Mantuvo Szczęsny el empate a 0, y en el descanso era el momento, ¿no?, de que Bruno Lage aclarase las ideas de sus jugadores, les dijese bien clarito que tenían que tener calma, paciencia, mover el balón de un lado a otro, que se incorporasen los laterales, llegar a línea de fondo, intentar cargar el
área, con jugadores que o bien ya estaban en zona de remate o bien se incorporaban desde atrás, y la realidad es que los primeros minutos de la segunda parte han sido con muchísima diferencia los mejores, ¿no?, del conjunto portugués, con esa paciencia para llevar el balón de un lado a otro, principalmente de derecha a izquierda, permitiendo que Yildirim y Álvaro Carreras combinasen muy bien entre ellos, ganando línea de fondo y poniendo constantes centros atrás. Y es que en los primeros, entre el minuto 50 y el minuto 51 el Benfica ha tenido 3 acciones de remate dentro del área de un FC Barcelona que ha comenzado a sufrir, que ha visto como primera vez en el encuentro le generaban ocasiones con continuidad, un Barça que tenía problemas, un Barça que no encontraba la forma, de solventar, de que el Benfica no se sintiese cómodo atacando. Flick, para mí, con muchísima personalidad, demostrando muchísima personalidad, ha tomado la decisión de quitar a Lamine Yamal, que estaba sufriendo, mientras el Benfica entendía que ese era el lado débil, aprovechando, ¿no?, esa falta de trabajo defensivo de Lamine, las incorporaciones de Álvaro Carreras, también con Kotsku en alguna ocasión cayendo a esa zona para centrar desde línea de fondo, desde el sector izquierdo. En definitiva, Flick no se ha... ha sido fiel a lo que estaba viendo en el encuentro, no se ha vuelto loco, no ha querido gestionar, ha querido competir, ha querido meter piernas, ha querido meter compromiso defensivo y ha optado por retirar a Lamine Yamal, meter a Ferran Torres en ese minuto 55, cambiando de banda a Rafinha, llevándolo al sector derecho y manteniendo en el sector izquierdo a Ferran, que acaba de entrar, y dejando la punta a un Robert Lewandowski que se había mantenido en el campo, que yo creo que le ha dado poco al FC Barcelona, pero que seguramente era una mejor opción que haber mantenido a Dani Olmo, que seguramente te iba a haber dado también bastante poco, ¿no? Un Barça que ha sido capaz de mantener el 0-0 en su portería cuando estaba sufriendo mucho, y liderado, ¿no?, por un Pedri que yo creo que a mí, sinceramente, los primeros 30 minutos no me estaba gustando demasiado el bueno de Pedri, pero a partir de ahí, ha comenzado a crecer, ha comenzado a tirar del carro, y un Barça que encontraba alguna salida gracias al canario para poder jugar en campo rival, para mantener el balón, ha terminado encontrando el error de Antonio Silva, y un Rafinha, como siempre, ultra concentrado, ultra metido, ultra inteligente, se anticipa, roba y no duda en la frontal del área para disparar, aprovechar que es la temporada de su carrera, lleva más de 25 goles y 19 asistencias en toda la campaña para él, una auténtica barbaridad en un futbolista que ya suma 9 tantos y 5 asistencias en Champions League. Ha participado en 14 de los 29 goles que ha marcado en esta competición el Barça esta campaña, una auténtica brutalidad para igualar a Ricardo Kaká, el bueno de Kaká, como el jugador brasileño con más capacidad, con más intervención en goles en una temporada en Champions League. 13, Kaká y Rafinha, queda por encima el bueno de Roberto Firmino, que en la 17-18 estuvo a un nivel absolutamente brutal. Rafinha, que no había estado bien en la definición en la primera parte, con 2 ocasiones, sobre todo una muy clara en un mano a mano que se había inventado Pedri con un taconazo brutal. El brasileño pensó de primeras que iba a pasar el balón y no fue capaz, pese a ver todo el hueco que tenía, de terminar cambiando, de terminar tomando otra decisión, que hubiese sido el disparo. Supo solventarlo el bueno de Rafinha para poner ese 0-1, provocando para mí más dudas en un Benfica que en el mejor tramo de su partido había encajado, había sufrido ese 0-1, le ha costado reponerse al conjunto portugués, que la verdad, se le han vuelto a nublar claramente las ideas. Es cierto, que ha habido, sobre todo en el tramo final, con la entrada de Renato Sánchez, un par de acciones entre Joao Rego y Dal en el minuto 70 que a punto han estado de costarle también el empate a 1 al FC Barcelona, pero con muchísima seguridad Szczęsny completando esas 8 paradas frente a un Benfica que obviamente ha terminado frustrado, cabreado consigo mismo, totalmente cabreadísimos. Tienen que estar tanto los jugadores del conjunto portugués como sus aficionados en una noche en la que podían haber dado un golpe tremendo en la eliminatoria, haber puesto muy contra las cuerdas frente al FC Barcelona, y que ha terminado siendo una noche en la que Szczęsny y Rafinha han convertido en un partido europeo en el que hay que hablar sobre el crecimiento del conjunto de Flick y su gran nivel en comparación con lo que hizo la temporada pasada en esta misma
misma competición. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado, bueno, pues algunos de los detalles que hemos destacado, mi reflexión sobre cómo ha afrontado el Barça esta situación con respecto a cómo lo hizo la temporada pasada, que yo creo que es la principal lectura en clave azulgrana que podemos hacer en el día de hoy. Además, obviamente, bueno, pues del gran nivel que ha mostrado un Szczęsny, que podía generar dudas, que es lógico que las genere para mí, pero que hoy ha dado un golpe sobre la mesa y ha dado 3 pasos hacia adelante en esta campaña en la que está siendo titular y en la que Flick demostró o apostó por él después de algunos problemas con Iñaki Peña. El Barça sale muy reforzado de la noche de hoy, pero también, bueno, pues demuestra algunos de los problemas que puede tener la falta de experiencia en esta competición. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.